Y vamos a escuchar ahora al señor Álvaro Ortiz López, de Arte y Cultura de la Unión Birrárica. Vamos a cederle el uso de la voz para escuchar enseguida a la presidenta de este Congreso del Estado de Nayarit. Bien, ¿qué hago? Iba a morir. Voy a te país de tuta enana, artiteo eri. Que no me está quitando brano, pero voy a te que te llevé ya te dame puta o ma puta te voy a estar arriba. Real que puedo que o amtina que ana que o te que tal te pa cune te está nene te pa y cuevani. Eri. Bien. Nos han dicho que esta es nuestra casa. Realmente es emocionante cuando se trata de jugar con los sentimientos de las personas, porque somos conscientes que esta casa es ajena a la nuestra. ¿Por qué entonces en la Constitución de Nayarit no aparece un artículo siquiera referente a los pueblos originarios? Porque solo aparece un quebrado y a partir de ahí se habla lo mínimo, casi como para que no se note, de pueblos originarios. Creo que es una muestra real de la discriminación. Por si alguien tenía duda, esta es la casa de la discriminación entonces. Pero ¿qué buscamos? Que se revierta, que se sienta esta casa entonces para los que pertenecieron a esta tierra donde está asentada esta casa. Francisco de Cortés de Buenaventura, en 1524, iba caminando y dijo: me encontré tierras, y se fue corriendo a España y registró las tierras que eran de nuestros ancestros. Y luego vino caminando otra persona, Nuño de Guzmán, y se tropezó nuevamente con las mismas tierras y se fue corriendo otra vez a registrarlas en 1531 y las llamó Nueva Galicia. Después vino un grupo de personas, un grupo de religiosos, también registró las mismas tierras a su nombre, la iglesia. Después llegó el Estado y también robó de la misma forma las tierras a los pueblos originarios. Hasta ahorita, donde cada uno de nosotros vivimos, ahí en la tierra, dice bienes nacionales. Lo que hoy buscamos es que se borre esa leyenda y diga bienes de los pueblos originarios. Esa es una forma de regresarle a los pueblos originarios lo robado de manera institucional. ¿Qué significa cuando nos dicen el proceso de legalización? Es legalizar lo robado, es eso. Es legalizar lo ilegal. ¿Cuántas leyes necesitamos para que vivamos en justicia? Entre más leyes tengamos, seremos un país ilegal. ¿Por qué los pueblos originarios no tienen leyes? Porque son pueblos legales. No necesitan tener una constitución, porque los derechos de los pueblos originarios no parte de las personas, parte de la naturaleza, parte de Tatehuarí, de Tatejaramara, de Tamascauyumari, de Tateyurianaca. El fuego, el agua, la tierra, el viento, tienen derecho sobre nosotros en los pueblos originarios. Pero esta casa dice al revés. Las personas que sustentan esta casa dicen que nosotros tenemos sobre el agua, el fuego, la tierra y el viento. Esas son las diferencias. Por eso nos dicen que esta es nuestra casa, cuando no es así, pero puede ser nuestra casa. Para eso hay que cambiar y aprender, pero para aprender hay que desaprender lo que mal hemos aprendido. ¿Por qué no nos acercamos a estudiar el lenguaje
del fuego, del agua, de la tierra y el viento. Porque muchos creen que no tiene lenguaje. Claro que tiene. El maracame se comunica, se interesa primero por estudiar el lenguaje del abuelo fuego. Y después ya puede entender el funcionamiento de las energías que circulan en este momento entre nosotros, pero que el occidente nos ha dicho a través de la pedagogía hegemónica que lo que ellos digan es mejor para nosotros, que porque ellos trajeron la civilización, la educación. ¿Y saben a quiénes llaman civilizados y educados? Aquellos que reciben educación que ellos imponen. ¿Y cuál es el resultado de la educación que ellos imponen? Construye la monoculturalidad. ¿Y qué se necesita para que exista la monoculturalidad? Que mueran los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Por eso, la educación indígena que diseña el gobierno del Estado mexicano es un proceso de colonialización, un proceso de colonización, pero que de manera inconsciente nosotros también hasta somos los que propagamos, los que promovemos esa pedagogía hegemónica. ¿Qué necesitamos en lugar de eso? Pedagogías originarias, que los propios pueblos diseñen los modelos educativos, que el Estado nada tiene que hacer aquí en el diseño de la educación, de la pedagogía hegemónica. Ya nos han hecho tanto daño y por esa razón los invitamos a desaprender para que luego puedan aprender acerca de las realidades propias. Las realidades que nos trajeron de occidentes ya caducaron, ya no funcionan, ya no sirven, porque son para otras realidades que ya pasaron a la historia. Entonces, hoy se acaba de entregar una propuesta, que de ahí tiene que salir una consulta, y todos en nuestros pueblos debemos ser partícipes para poder decir que la tierra donde estamos asentados ya no diga bienes nacionales, que diga bienes de pueblos originarios. Ese es el reto, ese es el compromiso. Muchos nos han dicho, pero el jurídico del presidente de la República no lo va a permitir. Bueno, nos iremos a las instancias internacionales entonces para que México sea sentenciado por violar los derechos de los pueblos originarios, porque nos permite, ya está trazado el camino y nosotros lo conocemos, por ahí nos podemos ir. Gracias.